Dice la Escritura así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a orar y comenzamos con nuestro tiempo de compartir. Nuestro buen Dios, nuevamente tus hijos, Señor, nos acercamos a ti, sabiendo que tus oídos están atentos al clamor de tus hijos. Nos acercamos a ti porque necesitamos que tú nos hables en esta noche. Hemos leído una porción de tu palabra y tiene mucha riqueza. Haz que tu Espíritu, Dios, pueda aplicar tus verdades a nuestros corazones. Que sea un tiempo especial a la luz de esta verdad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta porción de la Escritura tiene una particularidad, porque va a mostrarnos acerca de la naturaleza de los siervos de Dios. Hemos estado hablando las particularidades del servicio y todos nosotros tenemos que servir al Señor y tenemos ciertas cosas que considerar con seriedad acerca del servicio. En primer lugar, tendremos que considerar que nuestra conciencia esté pura, nuestra conducta sea la correcta y también cada uno de nosotros tendremos que asumir un compromiso con el Señor con relación al servicio. Pero hoy vamos a mirar un poco más a fondo y vamos a mirar si realmente dentro de nuestro corazón estamos al nivel y a la altura de lo que Dios está pidiéndonos. Hablar de la naturaleza de los siervos es hablar de su esencia, de lo que tienen adentro, de lo que son. El apóstol Pablo, en este versículo 7, nos muestra cómo es el plan de Dios. Cuando vamos a mirar a Dios obrar, a veces es difícil de creer lo que Dios hace. Con solo mirar al pasado en el Antiguo Testamento, podríamos maravillarnos de lo que Dios hace. Por ejemplo, abrir un camino en medio del mar no es cosa común, pero Dios lo hizo. ¿Se acuerdan, verdad? ¿De quién estoy hablando? De Moisés. Vencer una batalla o una guerra, conquistar una ciudad con solamente gritar, no es cosa común, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? De Josué. Si tú hubieras preguntado a algún estratega militar, ¿cómo conquistarías esta ciudad? Yo creo que el plan de Dios hubiera sido un hazme reír. Pero cuando Dios opera, Él siempre maneja las cosas de manera insólita, fuera de lo común, fuera de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Y por cierto, ese también es su plan con relación a la conquista de este mundo, porque Él quiere tomar personas comunes como tú y yo, y como cualquiera de los que van a llegar a los pies del Señor, para hacer de ellos su ejército y lograr llegar a las personas con el mensaje del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo escribe este versículo, está tocando la esencia de los siervos en sí. En el plan de Dios, para que su poder se muestre, los vasos de barro son necesarios. Pero esta frase, vasos de barro, no es muy halagadora, ¿verdad? Si tú vieras un anuncio en el periódico y dijera el anuncio de esta manera: se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al mejor, con la mejor paga, ¿qué es lo que llevarías tú para presentarte y poder acceder a ese puesto? ¿Se dan cuenta de lo que tendríamos que buscar? Empezaríamos a armar una carpeta con el currículum y ver todas las posibilidades, a ver si tenemos a alguien conocido por ahí que nos pueda ayudar a algo también. Esta es una de las cosas como nosotros manejaríamos, pero en el plan de Dios no es así. Vasos de barro no es una frase halagadora, sobre todo cuando Dios tiene que tocar
cuando se habla de vasos de barro, se resalta o se exalta su naturaleza, no tanto la apariencia, sino la esencia. A veces los cristianos vivimos con la apariencia y sin mostrar la esencia misma. Nosotros tenemos que aprender a vivir con la esencia expuesta y dejar de lado la apariencia. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, entonces entenderemos qué es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Por eso mirar al pasado a veces sorprende, ver a Dios cómo puede llegar a conquistar una ciudad simplemente con dar 7 vueltas el último día y gritar. Podemos ver cómo ganar asuntos difíciles simplemente viendo a Dios obrar con anticipación. Eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Por eso cuando vemos la naturaleza del siervo y uno se entiende a sí mismo, entonces va a aprender a depender de Dios y va a estar dispuesto a ser el instrumento en las manos de Dios. Ahora, esta palabra siervo en la Escritura aparece de muchas formas y puede resaltar cada área, cada aspecto de los siervos, y es un estudio muy amplio, sobre todo cuando tenemos que describir las facetas de los siervos. Pero más allá de lo que podamos expresar acerca de los siervos, tocar la esencia es lo determinante. ¿Y por qué les digo que es determinante tocar la esencia de los siervos de Dios? Porque en ese punto de la esencia es cuando Dios opera. A veces nuestra vida de apariencia hace que Dios no obre, no trabaje, porque no quiere hacer algo que tú estás haciendo y a tu manera. Él quiere que hagas su obra a su manera. Por eso nos va a hablar de nuestra esencia de una manera bien interesante. Observen aquí este término de vasos de barro. Él no está comparando a los siervos con vasos valiosos, como de oro, o de plata, o de otro material, marfil, u otro elemento. Él está utilizando un término que es barro, vasos de barro. Cuando dice esto, toca la esencia de los siervos, nos lleva hacia atrás al punto en el que nosotros hemos sido creados, con Adán y Eva, en el capítulo 2 de Génesis. ¿Se acuerdan ustedes de esta porción de la Escritura? ¿Qué elemento Dios utilizó para crear al hombre? Barro. Dice la Escritura que Él formó al hombre del barro, del polvo de la tierra, y tiempo después le dijo, cuando cayó, del polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Para que nosotros nos demos cuenta la esencia misma de los seres humanos. El barro, sin la intervención de Dios, no podía llegar a ser un ser humano. Dice la Escritura en Génesis 2:7 que después de formar el barro, Dios sopló aliento de vida en su nariz. Entonces el ser humano llegó a ser un ser viviente. Ahora, si ustedes observan este detalle, siempre el apóstol Pablo va a utilizar estas frases para describir esa esencia. Ahora, cuando habla de la naturaleza de los siervos, está mostrándonos esa naturaleza común. Una naturaleza sin mucho valor, común y corriente. Ahora, cuando revisamos el uso del barro en la Biblia, se ve mucho. Por ejemplo, el Señor, cuando tuvo que curar los ojos del ciego, ¿qué dice la Escritura? Que escupió en la tierra, hizo barro y lo puso en los ojos. Y le mandó a lavarse en el estanque de... Es sorprendente cómo Dios puede transformar el barro. Si pudiéramos preguntarle a cualquier
oftalmólogo, si pusiera barro en los ojos, estoy seguro que sería lo peor, ¿no? La peor forma de decirlo al hombre que ponga barro en sus ojos, porque arruinaría todo. Pero en las manos de Dios, ese elemento común puede ser transformado en algo valioso. Por eso, cuando toca la naturaleza del ser humano, nos dice que nosotros somos vasos de barro, elementos comunes, quizás para muchos sin valor. Y es así como Dios se maneja en todas las cosas. Si tuvieras y hicieras un análisis de cada siervo utilizado por el Señor, como ejemplo tomando a los discípulos, ¿cuáles de ellos fue un hombre especial? Ninguno. Fueron pescadores, cobradores de impuestos, hombres sencillos y comunes, pero con el obrar de Dios en sus vidas, estos vasos de barro, estas personas se transformaron en individuos que transformaron el mundo. Ahora, ¿quiénes pueden calificar para ser los vasos de barro? Por cierto, todos. Yo califico, tú calificas, y puede ser en las manos de Dios ese elemento utilizado por el Señor. Por eso, el apóstol Pablo, cuando dice aquí en el capítulo 4 de 2 Corintios, en el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En un vaso de barro no se origina nada valioso. Un vaso de barro no origina el Evangelio, pero sí puede tener la posibilidad de tener ese Evangelio. Una vasija o un vaso se hace para contener algo. Esa es la figura que nosotros tenemos que apreciar. Es un elemento utilizado para poder ser un recipiente de algo valioso. En Adán, el barro era comúnmente un cuerpo formado. Sin el toque de Dios, no hubiera sido un ser humano. Allí Dios intervino para que ese barro tenga un valor especial en el corazón de Dios. De la misma manera, un vaso de barro hoy puede contener ese tesoro tan grandioso como es el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para tener eso? Solo personas comunes. Personas comunes. Ahora, el gran error de los siervos, hermanos, es dar mayor valor al vaso y no al tesoro que contiene el vaso. Y allí es donde tenemos el gran error. Allí cometemos el error más grande de nuestra vida. Porque pensamos que el vaso en sí mismo tiene mucho valor y tratamos de reducir hacia afuera lo que no somos hacia adentro. Por eso cuando Dios toca la esencia, quita la apariencia y tiene que tocarnos a fondo. El vaso de barro, cuando toma su posición, asume lo que es, entonces empezará a mostrar lo valioso que tiene. De otra manera, no tendrá valor alguno. Por eso, hermanos, el gran error que cometemos los hijos de Dios es dar mayor valor al vaso, es decir, a nosotros mismos, y no a lo que tenemos de Dios. ¿Cuántos hemos cerrado el camino en el camino del servicio al Señor? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque pensamos que tenemos un mejor plan, porque pensamos que podemos hacerlo de una forma o de otra, pero a veces ni le preguntamos a Dios cómo Él quiere que hagamos las cosas. ¿Ven nuestra esencia? Tenemos esta esencia común. Ahora, no solamente esta frase, vasos de barro, nos hace ver que la naturaleza que tenemos es común, sino también que somos de una naturaleza frágil. Muchos de nosotros tenemos experiencia de haber manejado vasijas de barro, ¿verdad? ¿Alguna vez han tenido ustedes esta experiencia? ¿Se les ha caído alguna vez algo? Yo recuerdo hace años atrás, mi abuela tenía unas vasijas así de grandes,
Y yo tenía unos 8 o 9 años, y como todo pequeño, le gusta jugar al fútbol, y allí estaba con el balón de fútbol. Pegué un buen zapatazo, y la pelota se dirigió justo a la vasija de barro. Y lo que en un momento estaba lindo, al siguiente ya no había. Todo estaba hecho pedazos. Mi abuela pegó el grito al cielo y me dijo: ¿ahora qué vas a hacer? Ya era difícil volver a armar la vasija de barro. Ya no había pegamento que servía. Esa era su esencia, era frágil. Era común y era frágil. Y saben, hermanos, nosotros somos frágiles. Porque nuestra esencia es frágil. Vasos de barro no solamente sugiere un elemento común, sino también una naturaleza frágil. Cuando nosotros debemos ser fuertes, somos débiles. Cuando debemos tener valor y firmeza para hacer algo, tenemos miedo. ¿Han notado eso? Cuando debemos tener paciencia, expresamos impaciencia. Qué frágiles que somos por dentro. Nuestra fragilidad, hermanos, es tan notoria que no podemos ni siquiera disimularlo. Ni siquiera disimularlo. Nuestra fragilidad se puede ver desde distintos ángulos. Por ejemplo, somos frágiles en nuestro cuerpo, ¿verdad? Con un resfrío ya no venimos a la iglesia. Algunos quizás se resfriaron esta noche también, ¿verdad? No se puede. Sufrimos de alguna enfermedad y ya estamos impedidos para servir. Nos pasa algo y estamos listos para no servir, porque somos frágiles en nuestro cuerpo, frágiles y a veces enfermizos. La palabra de Dios nos está mostrando también eso de siervos que han estado en el frente de la batalla, como Tito, como Epafrodito, que sufrieron en sus propios cuerpos la muestra de su fragilidad. Por ejemplo, en Tito encontramos un consejo que le da Pablo en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 23. Dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dejando de lado el vino, quiero tomar en cuenta estas dos frases últimas. Dice allí: bebe un poco de vino, dice, por causa de tu estómago. Ahora, hay dos cosas. Hay un malestar estomacal, pero también dice de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué entendemos con esto de Timoteo? ¿Era un hombre fuerte? No, tenía fragilidad física. ¿Cuánto de esta fragilidad le impidió servir como hubiera querido? Es frágil. ¿Saben, hermanos? La fragilidad se va a expresar no solamente en nuestro cuerpo. El salmista hizo una declaración en el Salmo 39. Observa conmigo el Salmo 39 en el versículo 4. Dijo esto el salmista: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Esta palabra frágil en el hebreo es una palabra que nosotros usamos comúnmente, y hace un momento lo usamos tomando café. ¿Cómo lo llamamos? Un vaso desechable, ¿verdad? Lo usamos y se tira. Esta es la idea de esta palabra. El ser humano es desechable. Su fragilidad se ve de esta forma, como un vaso desechable. Si tiene algo de importancia, es porque el Señor le dio importancia. De otra manera sería
desechable. Y la fragilidad nos muestra eso. Por eso es sorprendente. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 3, encontramos otra vez una palabrita esta que es frágil. Y hay una frasecita muy interesante allí que dice así en el versículo 7, hablando a los maridos, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pedro? Dando un consejo a los varones, a los esposos, les está diciendo la manera en que deberían cuidar a las esposas. Y les da estos términos: más frágil, para tener el cuidado necesario, las cosas necesarias. Por eso, cuando vemos nuestra naturaleza, no solo es común, es frágil. No solamente frágil en el área física, sino también en el área emocional. El apóstol Pablo nos muestra eso en su vida en 2 de Timoteo capítulo 4. Si observas conmigo en este versículo, dice así en el versículo 9 al 11, escribiéndole a Timoteo su última carta, después de despedirse en los versículos 7 y 8, le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Ven esa frase? Demas me ha desamparado. En otras palabras, está diciendo: me siento solo. Dentro de mi corazón siento la carga de la soledad. He sido dejado atrás y en apuros, porque Demas ha desertado. No ha sido consecuente con lo que ha estado profesando y me ha dejado atrás. ¿Saben, hermanos? Pablo con estas palabras nos muestra que él se sentía defraudado en su corazón. Esperaba más de Demas, pero siente el dolor en su corazón. Cuando deja a Timoteo, a Epafrodito enfermo, también él siente en su corazón el dolor permanentemente. Varias veces en las Escrituras él va a mostrar que es frágil en sus emociones, así como cualquiera de nosotros. Saben, hermanos, cuando hablamos de vasos de barro, vemos que nuestra naturaleza es común. Vemos que nuestra naturaleza es frágil, no solamente en el área física, sino también en el área emocional. ¿Cuántos de ustedes aprendió ya a controlar la ira, el enojo? Qué difícil, ¿no? Somos frágiles emocionalmente. Dios tiene que tomar esos vasos de barro para transformarlos. Por eso necesitamos de Dios. Ahora, no solamente la frase vaso de barro nos sugiere que somos de una naturaleza común, somos de una naturaleza frágil, sino también somos reemplazables. ¿Han notado que cuando una vasija se rompe, qué se hace? Se lo deja. Ahora, eso es lo que a nosotros nos muestra esta frase, vasos de barro. Porque somos reemplazables. Cuando nosotros, como vasos de barro, teniendo el tesoro, dejamos de lado lo valioso, a veces Dios tiene que tomar decisiones de dejarnos de lado también. Este era el temor del apóstol Pablo. Si ven conmigo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, él hace esta declaración en el versículo 27. Primera Corintios, capítulo 9, en el versículo 26, dice:
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y observe bien lo que dice ahora. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El temor del apóstol Pablo era que una falta en su vida de tener un dominio propio le lleve a ser dejado del ministerio. Él había servido mucho, había sido heraldo para muchos, sí, el que anunciaba las verdades de Dios. El término heraldo hace referencia a un individuo que va adelante del rey, porque viene con todo su séquito el rey, y entonces el heraldo anuncia al pueblo la llegada de este rey. En algunos imperios, el heraldo tocaba la trompeta o hacía que tocaran la trompeta de manera amplia, y entonces anunciaba que el rey venía y había que prepararse. Y toda la comarca o la comunidad comenzaba a hacer los preparativos para recibir al rey. Iban a cambiarse la mejor ropa, el mejor vestido, iban a hacer toda la limpieza correspondiente porque venía el rey. Y el heraldo hacía este anuncio anticipado. Él, habiendo hecho ese anuncio, puede llegar a ser dejado de lado o reemplazado. ¿Saben, hermanos? Los hijos de Dios, cuando queremos servir al Señor y estamos en constancia, con entrega y compromiso al Señor, no vamos a ser dejados de lado. Pero va a haber algunos de entre nosotros que su compromiso ha sido diluido, que ha sido dejado atrás su fidelidad, olvidando dominio propio en sus vidas, no adelantándose a las cosas, ni aprendiendo, ni también sujetándose a lo que dice el Señor, van a ser dejados de lado en el servicio. Y el servicio ya no va a ser un gozo para sus vidas, va a tornarse en una carga, porque no va a hacerles traer satisfacción en lo absoluto. En el servicio, otro puede ocupar tu lugar. Yo me pregunto, hermanos, de manera personal, ¿cuántos podrían hacer el ministerio que yo hago? Muchos. Y estoy seguro que lo harían mucho mejor que yo. Pero Dios me ha dado a mí el privilegio de servir de esa manera. Y tengo que ser consecuente, tengo que ser comprometido con lo que hago, porque Dios puede tener otros que hagan el ministerio que yo estoy haciendo y de mejor forma, y yo pueda ser dejado de lado. Hermano, el servir al Señor es un privilegio. ¿Qué es lo que puede hacer que tú o yo seamos reemplazados en el ministerio? ¿Saben? La falta de dominio propio es uno de los problemas con los que vamos a luchar. Muchos que han tenido en sus vidas la capacidad que Dios les ha dado fueron dejados de lado. Puedo mencionarles algunos y quizás ustedes conozcan la historia. ¿Se acuerdan de Esaú? El primogénito de Jacob. O mejor dicho, él debía ser el que era heredero. Pero ¿qué hizo él? Dejó de lado el privilegio que Dios le dio. Vendió su primogenitura por un plato de... No tomó en consideración el privilegio que Dios le dio. Podría mencionar a otro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? A veces en la escuela dominical con los niños cantamos un coro, ¿verdad? ¿Cómo es el coro? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Saben ese? Sansón no hizo caso. No saben. ¿Cómo? Con Jonás. Sansón de así. ¿Se acuerdan de esa?
Tenía mucha fuerza aquí. Vinieron los filisteos a atacar a Israel. Pum, 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 pum. Sansón los derrotó. Era bonito, ¿no? Cantábamos muy bien. Una verdad linda. Pero había un problema en Sansón que surgía de su naturaleza. Era naturaleza común, frágil. Y él dio un paso por falta de dominio propio. Comenzó a mirar a mujeres que no debía mirar. Se relacionó con ellas en un plan en el que no debía estar y dejó de lado lo valioso que tenía en sí de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo dejó de lado hasta que él se arrepintió y le dio solamente el último aliento de su vida, aquellas fuerzas que tuvo en su momento para terminar con su vida. Qué triste que un hombre de esta envergadura terminara en una situación así. ¿Por qué terminó así? Porque él no entendió que lo que tenía era de Dios y él simplemente tenía una naturaleza común, era frágil y debería haber valorado más lo que Dios le dio. Por eso podríamos hablar de otros tantos. ¿Se acuerdan cómo comenzó Salomón? A mí me sorprende la vida de Salomón. Tomó el reino y comenzó pidiéndole a Dios sabiduría. Y Dios le dio no solamente sabiduría, le dio más que eso. Le dio la capacidad de poder administrar. Le dio las riquezas que necesitaba. Y en verdad, Salomón hizo del reino del Señor grande. Pero pronto en su corazón comenzó los problemas. En su tiempo de grandeza, en el clímax de su sabiduría, Salomón escribió Proverbios, una gran parte de Proverbios. ¿Quién no se admira de semejante sabiduría en tan pequeñas, cortas frases? Pero tiempo después, cuando cayó en el tiempo de su decadencia espiritual, escribió Eclesiastés. Y si lees Eclesiastés, en cada capítulo encontrarás una amargura tremenda. Comienza diciendo: yo, el predicador, vi en todo lo que era vanidad de vanidades. Y dice que él probó absolutamente todo. ¿Saben qué es lo que admiraba yo de Salomón? Que ese es el hombre a quien deberíamos preguntarle cómo se hacen los negocios. Ese es el hombre a quien deberíamos preguntarle cómo se gana la plata o el dinero. Ese es el hombre a quien deberíamos preguntarle cómo se hacen las cosas en la vida. Pero ese es el hombre que falló delante de Dios. Y tiempo después, cuando escribe Eclesiastés, expresa su dolor, su amargura, su fracaso, y termina Eclesiastés en el último de los versículos diciendo: el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de él, porque él traerá a juicio toda cosa, sea buena o sea mala. Mi pregunta es esta: ¿para qué dar tantas vueltas en la vida? ¿Para qué hacer tantas cosas en vano? Si pudimos haber caminado bien con Dios, reconociendo nuestra naturaleza común, frágil, y buscando depender de Dios para todos los asuntos. No tomar en cuenta lo que Dios nos ha dado es camino al fracaso. Por eso, si ustedes observan conmigo, y ya casi concluyendo esto, un vaso de barro ¿es útil por su belleza? No, porque no tiene belleza en sí misma. Todo se deteriora. Un vaso de barro no es útil por su durabilidad, porque no va a durar mucho tiempo. Un vaso de barro es útil por su contenido, por lo que se puede poner en ella. Un vaso de barro es útil por su función. Es para manifestar la grandeza de Dios.
Por eso aquí el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 4, capítulo 4, verso 7, termina diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo, el propósito final? Dice aquí la Escritura, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben, hermanos? ¿Por qué fallamos en el ministerio? ¿Por qué nuestro servicio no es productivo? Porque a veces exaltamos el vaso más que el tesoro. Porque mostramos la apariencia y no la esencia. Cualquiera de nosotros aquí presente y cualquiera de los que quieran servir al Señor, si reconocen su naturaleza como común, como frágil y como reemplazable, valorarán lo que tienen de Dios. Y cuando valoren lo que tienen de Dios, su servicio será efectivo, su servicio será bendecido por el Señor, su servicio será para la gloria de Dios y no para la promoción personal. Algunos de nosotros anhelamos que Dios nos bendiga. Anhelamos que Dios bendiga nuestro servicio, nuestro ministerio. Queremos que Dios haga. Pero eso es como decirle, Señor, haz, pero a mi manera. Queridos hermanos, un servicio va a ser eficiente, poniendo lo que hablamos hace un momento, cuando nosotros de verdad tengamos una conciencia pura, de verdad estemos caminando correctamente, de verdad estemos comprometidos con Dios y de verdad reconozcamos nuestra naturaleza, que somos personas comunes, que somos frágiles y que somos reemplazables. Pero cuando entendemos eso, entonces podremos entender cuál es la grandeza de Dios y cómo Dios pudiera utilizar a estos seres, hombres y mujeres, como lo hizo con los discípulos, como lo hizo con Moisés. Me sorprende la vida de Moisés, cuando él dice que no podía ni siquiera hablarle a Faraón. Envía a otro porque yo no soy el indicado. Pero ¿qué le dijo Dios? Ven tú y hablarás lo que yo te diga. Hermanos, a veces cerramos el camino del servicio porque no entendemos nuestra naturaleza. Y cuando en nuestra naturaleza queremos sacar la apariencia, olvidando la esencia, fallamos en el ministerio. Queridos hermanos, dejemos a Dios obrar. Sé tú el canal por donde Dios fluye. Sé tú el sendero por el que Dios envía bendiciones a todo el resto. Haz de tu vida lo que es el vaso que contenga ese tesoro, inservible en sí mismo, pero valioso por lo que contiene y por lo que Dios hace en él. Entonces verás a Dios obrar. Y saben, hermanos, de lo único que tendríamos que preocuparnos en el ministerio o en el servicio que hacemos es de que Dios esté con nosotros. ¿Y saben qué va a pasar cuando Dios está con nosotros? Los mares se pueden abrir. ¿Qué más puede pasar? Los muros pueden caer. ¿Qué más puede pasar? Los leones no pueden comer. El fuego no puede quemar. ¿Qué más puede pasar? Sería una lista larga. Pero eso sería como Dios se glorificaría. Porque aprendemos a reconocer nuestra naturaleza de siervos. Dios está buscando a hombres y mujeres comunes para hacer con ellos grandes cosas. No hay currículum. Cuando Dios ve nuestro currículum, yo me imagino riéndose. Él dice, puedo usar a cualquiera
Cualquiera puede ser un instrumento en mis manos. ¿Qué necesitamos? Aprender a reconocer nuestra naturaleza y caminar en función a lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Tenemos ese tesoro? Sí lo tenemos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que puede hacer que nosotros seamos desechados? Cuando no consideramos lo que tenemos. Quizás como Sansón. A veces nos convertimos no en Sansón, sino en Sansón. Cuando no consideramos lo que tenemos de Dios. Quizás podríamos ser como Demas, amando este mundo, abandonamos la obra, el servicio a Dios. Pero una cosa a mí me llama la atención. ¿Creen que Dios no nos paga? ¿Creen que Dios nos recompensa el servicio? Sí, nos recompensa. Mañana hablaremos de las recompensas y hablaremos de los motivos en el servicio. Pero recuerden esto, hermanos, el servicio al Señor es bien sencillo. Los únicos que lo complicamos somos nosotros, con tantas cosas que le agregamos y le ponemos. Por eso el Señor tomó un grupo de personas y los hizo siervos útiles. E hicieron tremendas cosas. Revisen la vida de los siervos de Dios, de cada uno. Observen a Daniel. ¿Cuántos imperios pasó él con su vida? Babilonia, Persia. ¿Qué individuo podía ser considerado como útil en un imperio cuando éste fue conquistado? Tremendo. Consideren a cada uno de los siervos y sus particularidades y van a notar que Dios hace grandes cosas con personas comunes, con personas frágiles, pero también personas que pueden ser reemplazadas a veces. Un Eliseo nos sorprende. Le contamos tantas historias a los hijos, a los niños. Un Eliseo, un Elías nos sorprende enfrentando a los profetas de Baal. Y Dios respaldando a su hijo, a su siervo. Nos sorprenden todos aquellos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero Dios haciendo en ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, somos vasos de barro que contenemos el tesoro de Dios. La grandeza se expresa de Dios. Él es el que se lleva la gloria. Y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hermanos, medite eso en su corazón. ¿Es usted un vaso de barro que está mostrando su esencia o es que está queriendo mostrar la apariencia? Cuando mostramos la apariencia, anulamos lo que Dios quiere hacer. Pero cuando mostramos la esencia, entonces estamos listos para ser utilizados. Porque jamás nos llevaremos la gloria de un ministerio, de un servicio. Dios será el que se lleve la gloria. Porque entenderemos que nosotros jamás pudimos haber hecho algo tan grandioso. Y entenderemos que Dios hace grandes cosas. Que Dios bendiga su palabra.